Dios tiene diferentes nombres. Dios se ha buscado diferentes maneras de referirse a sí mismo para que nosotros nos demos una mejor idea de su naturaleza y de quién Él es, de su identidad como Dios. Entonces, a través de la Biblia nosotros vamos a poder encontrar muchos nombres de Dios o maneras en las que Dios se refiere a sí mismo para que nosotros le conozcamos mejor. Y es muy importante conocer estos nombres, iglesia, porque tú puedes saber que Dios es sanador y tú estás buscando a Dios como sanador, pero a lo mejor en ese momento Dios quiere mostrarse a ti como proveedor. Pero si tú ignoras eso, entonces pues va a haber ahí como una falta de... Entonces vamos a estar viendo, hoy iniciamos con el primer nombre. Diga primero, vuelve con alguien, dígale primero. El primero. Y se llama Elohim. Elohim. Y Elohim, gracias amor, significa el Dios creador poderoso. No sabemos si vamos a tener la presentación por la cuestión de la luz, pero sí es muy necesario que estemos tomando notas. De hecho, ya estábamos listos para usar el pizarrón y todo, ¿verdad? Porque vamos a hablar de 5 puntos sobre este nombre Elohim. Entonces, ¿estamos listos? Ok, Elohim es el primero y Elohim quiere decir el Dios creador poderoso. Y lo encontramos en Génesis 1:1. Así como inicia la Biblia. De hecho, Génesis significa origen, el libro de los inicios. ¿Y alguien conoce lo que dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo que lo aprendimos desde pequeños. Y queremos ver cómo se presenta Dios desde el inicio. Dios se presenta como un Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como que Dios abre el telón y dice: hola, yo soy Elohim. Yo soy un Dios creador. Es la introducción, es la primera impresión que tenemos de Dios en la Biblia. Ahora, ¿por qué optó Dios por presentarse como Elohim? Pues muy probablemente para que nosotros lo veamos como alguien trascendente. Alguien que es distinto a su creación. Iglesia, Dios no es un árbol, un río o un ave. En lugar de formar parte de su creación, Dios está por encima de ella, es externo a ella porque salió de Él. ¿Me explico? Él no puede ponerse al mismo nivel de su creación porque la creación provino de Él. Él está por encima de ella. Entonces, lo primero que queremos entender, el primer punto es que Dios es creador. Y el primero dice, Elohim trasciende el tiempo. Entonces, si estás tomando notas, número 1, Elohim, Dios Elohim trasciende el tiempo. ¿Alguien sabe lo que significa trascender? Ir más allá, ¿verdad? Trascender, traspasar el tiempo. Y queremos ver que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Aquí nos está diciendo que Dios está libre de los límites del tiempo. Iglesia, Dios creó el tiempo. Entonces, si Dios creó el tiempo, quiere decir que Él estaba antes del concepto tiempo. ¿Correcto? Porque Él lo creó. Entonces, Él existía desde antes. Estamos hablando de Dios, el Creador, como un Dios autoexistente. Que Él no precisa de nada ni de nadie para existir. Él ya existía. Y dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él estableció el concepto del tiempo y también los cielos y la tierra, que lo vamos a ver en un ratito más. Pero si Dios
creó el tiempo, entonces Dios tenía que existir antes y existía antes del tiempo. Y ahorita vamos a ilustrar tantito porque veo unos rostros así como que, ¿cómo? El tiempo. Tú y yo conocemos el concepto del tiempo lineal. El tiempo lineal. Pero Dios no puede encajar en este tiempo lineal porque Dios existe fuera de ese tiempo lineal. Dios lo creó. Dios creó el día y la noche. Dios hizo la separación de las aguas y del cielo. Dios a la luz le llamó día y a las tinieblas le llamó noche. Aquí estamos viendo cómo Dios estableció los límites o los parámetros del tiempo. Dijo, va a haber un día, va a haber una noche, se va a constar de 24 horas. Dios creó el tiempo. Nosotros no podemos desear o querer o pensar que Dios encaja en esta línea del tiempo o en este tiempo lineal, porque Dios lo creó. Y si Dios lo creó, quiere decir que estuvo. Eso, excelente, que Dios estuvo antes. Y ya con esto que estamos diciendo, no sé, pero esperamos que puedas ver a Dios de una manera diferente, supremo, como Él es, porque a veces se nos pasa qué tan grande y supremo es nuestro Dios. Y para esto queremos, ahí lo tienes ya, gracias hermosa. Quiero que imagines, para ilustrar mejor este concepto, quiero que imagines que esta es la eternidad. Este espacio en blanco es la eternidad. Obviamente ahorita tiene límites por la pantalla, ¿verdad? Pero la eternidad no tiene límites. Dios vive en la eternidad porque la eternidad es Él. Si nosotros decimos que Dios vive en la eternidad, diríamos que la eternidad es mayor que Dios, pero no, la eternidad es Dios. Dios es eterno. Es por eso que en la Biblia, cuando se refiere a Dios, se usa un lenguaje de eternidad para referirse a Dios, porque Dios no encaja en este tiempo que nosotros conocemos. Dios es eterno. Volvamos a la ilustración. Imagínate que este espacio en blanco es la eternidad, sin fin, no tiene límites, ¿verdad? La eternidad yo creo que es un concepto muy grande que no cabe en nuestra mente finita, decir que no hay fin, porque aquí todo tiene fin, todo tiene un inicio y todo tiene un final. La eternidad no lo tiene. Dios no tiene un principio ni un final. Por eso Dios dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, como para que nos diéramos una idea de qué tan grande es Dios. Entonces, esto representa la eternidad. El tiempo que Dios creó, que es donde nosotros vivimos, quiero que lo imagines como un pequeño paréntesis. ¿Pueden ver el paréntesis? Ok, apenas. Ajá. En ese pequeño paréntesis estamos tú y yo. Ese es el tiempo del día y la noche, las 24 horas, las estaciones del año, los 365 días del año, todo esto existe ahí. Dios es todo o está en la eternidad y nosotros estamos ahí. Entonces, si ese pequeño paréntesis representa el tiempo en el que nosotros vivimos, ¿puedes imaginarte la grandeza, la supremacía de Dios? Ahí podríamos decir que ahí está el planeta Tierra y ahí estamos nosotros y Dios vive en la eternidad. Dios es eterno. Nosotros somos regidos por el tiempo, pero Dios no. Dios no. Ahora, algo que también queremos mencionar dentro de este concepto del tiempo es que para Dios no hay
como dijimos, no hay inicio ni final, también para Dios no hay un ayer ni un futuro. Para Dios siempre es el presente porque Él es eterno. Él siempre está en el presente. Nosotros estamos sujetos al tiempo, nosotros tenemos un ayer y un mañana. Dios no precisamente, Dios siempre está en el presente y sucede ahora. Cuando nosotros lleguemos al cielo, creo que nos daremos una mejor idea de lo que es la eternidad, de estar con un Dios de la hora. Experimentaremos lo que es estar, no estar en la noche, en el día, ni regidos por un reloj que nos dicte segundos, horas, nada. Cuando estemos en el cielo nos daremos una mejor idea de lo que es la eternidad. En el cielo o en Dios no hay proceso de envejecimiento. Yo sé que suena un poquito difícil de asimilar porque nosotros estamos, ¿se fijan qué tan regidos estamos por el tiempo? De un principio, de un final, que nos cuesta un poquito comprender cómo es que Dios es eterno. Pero hay un versículo en Eclesiastés que dice que Dios ha puesto eternidad en el hombre, en nosotros. Pero luego veremos eso. Entonces, a lo mejor para nosotros ahorita cuesta un poquito entender esto. Nada más queremos que quede muy claro, iglesia, que Dios trasciende el tiempo. Dios es mayor que el tiempo. El tiempo lineal no le rige a Él. A nosotros sí, a Él no. Nosotros tenemos un nacimiento, una edad de adultez y un fallecimiento. En la eternidad no existe eso. Y Dios vive en la eternidad. Dios es eterno. ¿Suena bien? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Qué estás pensando ahora de Dios, más o menos? Está por encima de todo. Mayor. No sé, pero si ahorita que veíamos el paréntesis, no sé si a lo mejor tú pensaste, y nosotros querer entender los caminos de Dios. Señor, es que no te entiendo, no creo que lo que tú estés haciendo es correcto. Y Dios en la eternidad, ¿no? Y nosotros en ese pequeño paréntesis de tiempo. Número 2, Elohim es omnipresente. Pero omni con M, O-M-N-I, no ovni no de objeto volador no identificado. Omni con M. ¿Saben lo que significa omni, esa raíz omni? Todo. Omni significa todo. Entonces, si ponemos omnipresente, ¿qué crees que quiere decir? Que está presente en todo lugar. Y algo también muy importante es que en todo lugar a la vez, a la misma vez. Porque el diablo puede estar en todo lugar, pero no a la misma vez. Dios sí. Dios puede estar en todo lugar a la misma vez. Está aquí, está con nuestros hermanos en Cristo en China, en Rusia. Está aquí, está en Australia, donde ahorita es de noche, y está en todo lugar a la misma vez. Entonces, Elohim es omnipresente. No tan solo trasciende el tiempo, como ahorita hablamos, el paréntesis del tiempo, sino que también trasciende el espacio. Él antecede su creación, Él está antes de su creación. Gracias a Él existimos nosotros, existe tu esposo, tu esposa, tus hijos, el aire que respiramos y todo lo que vemos existe gracias a Dios. Pero Dios también
trasciende el espacio. Dios creó la humanidad, pero creó una localización, un espacio donde tú y yo íbamos a habitar. Volvemos a Génesis. ¿Qué creó en Génesis? Los cielos y la tierra, y empezó a tener los 6 días de creación y el séptimo descansó, pero creó un lugar, un punto de localización que fue la tierra, pero el huerto del Edén, ¿verdad? Creó una localización para que nosotros habitáramos en ella. Entonces, vamos a Colosenses 1:15. Colosenses 1:15, si traen su Biblia, por favor. Y vamos a leer del 15 al 17. ¿Ya lo tenemos ahí? Colosenses 1:15, muy bien. Vamos a leer fuerte, por favor. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ojo, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Amén. De hecho, estábamos cantando hace rato, ¿verdad? Precisamente algo así. Entonces, a ver, ¿cómo que están diciendo que Dios trasciende el espacio? Ok, aquí podemos ver en Colosenses 1:15 que Dios creó todo lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver. Entonces quiere decir que hay cosas más allá de las que podemos ver. Sí. Está todo el ámbito espiritual. Nada más que lo espiritual es invisible, pero eso no significa que no exista. Y aquí lo vemos en Colosenses 1:15, que creó tronos, gobernantes, potestades en el mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él ya existía antes de todas las cosas. Esto quiere decir, iglesia, que lo físico, lo que nosotros estamos viviendo aquí, fue como que después de. Alguien existía ya, que es Dios, y todo lo que Él creó en lo espiritual y luego lo natural. Si nos creemos la última Coca-Cola del desierto, pues no tanto, porque nosotros somos como que la segunda creación, por así decirlo, porque ya estuvo el espíritu, ya está el espiritual primero. Entonces, tú y yo conocemos lo que son el cielo y la tierra, ¿correcto? Pues vivimos aquí, ¿verdad? El cielo y la tierra. Y como que no entendemos muy bien lo que esté fuera del cielo y la tierra. ¿A alguien le gusta todo eso del espacio? ¿Alguien? Galaxias, ok, mira, aquí están, ok. Como que nos damos una idea gracias a la alta tecnología con la que ahora contamos. Pero nada más creemos en lo que nos están transmitiendo, pero en realidad nadie estaba presente allá viviéndolo, ¿verdad? No nosotros. Entonces, nosotros nada más comprendemos lo que está dentro del cielo y la tierra. Pero Dios existía cuando ni siquiera el espacio existía. Está muy grueso, ¿verdad? O sea, las galaxias, los universos, no el universo, los universos, las galaxias, los mundos, todo existe gracias a la palabra de Dios. Entonces Dios trasciende el espacio porque Él estaba antes del espacio. Y no tan solo eso, ¿quieren aún más? Dios trasciende la materia. Dios es mayor que la materia. ¿Qué es la materia? Pues todos los componentes físicos del universo, todo lo que vemos, todos los componentes físicos del universo
componentes de la materia. Bueno, Dios lo trasciende. Dios opera desde otro ámbito, iglesia. Dios no está regido ni vinculado por nada de lo que nos rige a nosotros. Dios es supremo y existe antes de todo esto. Ahora, nos estamos dando una idea de la dimensión en la que Dios se encuentra. Nos estamos dando una idea. ¿Es demasiado para nosotros? Algo, ¿verdad? Entonces no podemos concebir precisamente lo que hay en esa dimensión. Contemplamos a Dios desde nuestra perspectiva, desde el paréntesis. Contemplamos a Dios desde nuestra perspectiva y muchas veces queremos entender sus caminos. Queremos entender por qué hace las cosas. No lo entenderemos a menos que Dios nos lo explique. Nada más. ¿Te das una idea de la grandeza de Dios? Chicos, esto parece que clases de física, pastora. Pues Dios la creó, Dios creó la ciencia. Entonces entendemos que Dios trasciende el tiempo, el espacio y la materia. Ahorita que pasemos a los siguientes puntos se va a explicar mejor el de la materia. Quiero preguntarles algo antes. Si Dios trasciende el tiempo, el espacio y la materia, ¿no crees que Dios habita en el entorno en el que nosotros vivimos y conocemos? ¿Podremos atrevernos a decir, Dios no está conmigo? Jeremías 23, 23, 24. Jeremías 23, 23 al 24. Dice, no sé si lo tienen ya por ahí. Jeremías 23, del 23 al 24. Dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. ¿Lo entendemos un poquito mejor? Dios es trascendente, iglesia, es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Dios existe fuera, dentro y de todo. Por eso es que dice que Dios lo llena todo en todo. Hay un versículo, hay una parte de la palabra que dice, Dios lo llena todo en todo. Porque Dios está presente en todo, más allá de lo que nosotros pudiéramos comprender, cuanto más aquí en el área física. Número 3. Elohim es plural. Elohim es la versión plural de la palabra el. Elohim, el o Eloa es plural, se refiere a una deidad singular, pero está bien, pues es Dios. Es 1 en 3 y 3 en 1. ¿Por qué decimos 3? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero los 3 son 1 y Él son 3. ¿Cómo? No sé. Pero así es. No me esforzaré mucho en explicar, porque podemos ver con esta ilustración que así es Dios, así es Él.
Génesis 1, 26, 27, lo conocemos muchos, y ahí vemos la singularidad y el plural de Dios. Dice en Génesis 1, 26, 27, entonces dijo Dios, hagamos, ¿a quién? Al hombre a nuestra imagen, hagamos, ¿qué es esa parte? Plural, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, para que sean como nosotros. ¿Quiénes? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y reinen sobre las... ya no quiero entrar mucho porque me quiero ir a reino con este versículo, pero ok, estamos con Elohim. Reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Pero el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que tanto mujer como hombre portamos la imagen de Dios. Y ese es otro mensaje, lo que es la imagen de Dios. Pero solo quiero decirte que Dios no le dio su imagen a toda la creación. No se la dio a los animales, ni a las plantas, ni a los elementos, ni a los minerales, ni a los metales, ni a nada. Solamente le dio su imagen al hombre, que somos tú y yo. Y si nos estamos dando una idea de la grandeza que es Él, algo de esa grandeza nosotros también portamos, porque somos sus hijos. Muy bien, entonces dijimos que Dios es una Trinidad inimitable. Son 3 en 1 y 1 en 3. Ok, número 4. Elohim es personal, diga personal. Con tanto hablar de esto, iglesia, a lo mejor tú puedes pensar que estamos hablando de una fuente energética. Sin embargo, el nombre de Elohim significa que Dios no sea eso. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se asocia con muchos atributos muy personales. Vamos a Génesis 1, 3 al 5. Génesis 1, 3 al 5, ahí está. Entonces dijo Dios que haya luz y hubo luz. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dijo, o sea, habló, ¿verdad? Y Dios vio. ¿Y Dios? Vio. Oh, ok. Que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Y llamó, o sea, no es una fuente energética, Dios es una persona. Llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Entonces, aquí podemos ver varios actos que revelan el carácter muy personal y participativo de Dios. Dijo, llamó, separó, vio. Entonces, Dios no es como que un mero espíritu que anda flotando en el país del nunca jamás. No nos podríamos atrever a decir eso. Dios pertenece a otra dimensión y siempre queremos recordar esto, pero también es intensamente personal. Dios es intensamente personal. Si avanzamos, ahorita no lo vamos a hacer, pero si avanzamos a Génesis 3, vemos cómo Dios está buscando al hombre. Como dice Richard, nuestro apóstol Richard, en las tardes Dios bajaba y se tomaba un café con Adán y Eva, todas las tardes. ¿Cómo te fue en tu día de trabajo? ¿A cuántos animales nombraste hoy? A ver, platícame. ¿Tú crees que Dios no lo sabía? ¿Tú crees que Dios no lo sabía? ¿Tú crees que Dios no sabe lo que está en tu boca y lo que está en tu corazón? ¿Tú crees que Dios no lo sabe? Claro que sí lo sabe, pero Dios es un Dios personal, relacional.
¿Y con quién se quiere relacionar? Con quienes tienen su naturaleza, su esencia. Dios, no vemos en la palabra que Dios baje y se quiera relacionar con su creación como lo es las plantas, los animales, los elementos, sino que Dios se relaciona con quien tiene su naturaleza, su identidad, su imagen. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Como diría nuestro apóstol Richard, perros hablan con perros, gatos hablan con gatos, elefantes hablan con elefantes y Dios habla con nosotros. Dios interactúa personalmente con su creación, con la humanidad que somos nosotros. No residimos en un mundo donde el Creador está ya ocupado, lejos, ajeno a nosotros. No, es un Dios que nos ama, que por eso existimos, por amor, por amor. Wow. ¿Estamos aprendiendo algo hoy? Elohim, Elohim. Último punto. Elohim es el Creador. Y aparte de todo esto que trasciende el tiempo y el espacio, la materia, dijimos que íbamos a ilustrar un poquito lo de la materia. Este punto me encanta porque resalta todavía más la soberanía, la supremacía de Dios. Número 5, Elohim es el creador. Pero ya dijimos que Dios es creador, sí, pero el creador que hace las cosas desde cero. Ahorita vamos a explicar. Elohim aparece 35 veces en la Biblia y de hecho se usa entre Génesis 1:1, como leímos, hasta Génesis 2:3. Quiere decir que la primer parte, iglesia, de Génesis, Dios se presenta como Dios creador, Elohim. ¿Okay? Ahora, la traducción literal del nombre Elohim es el fuerte. El fuerte. Habla de la soberanía y autoridad de Dios. O sea, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta siempre recordar y pensar y ver esto, que mi Dios en quien yo he decidido poner toda mi confianza es el mero mero. Tiene toda la autoridad, todo el poder. En la Biblia vemos que Dios creó. O sea, el verbo crear, iglesia, solo se utiliza para referirse a Dios, porque solamente Dios crea de la nada, sin materias primas. Todo lo que hace la humanidad, el hombre, reconfiguran, recalibran, rediseñan, reforman, de hecho crean, pero crean o inventan ¿con qué? Con materia prima ya existente. Piensa en eso. ¿O acaso, yo no conozco, pero conoces tú a algún inventor de la historia que haya creado algo de la nada? De la nada. No, todos crearon con algo ya existente, con los metales, con los minerales, con cualquier cosa ya existente. Pero Dios el creador, creó de la nada con tan solo hablar. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que todo, ¿qué? Vamos, iglesia, que todo el universo fue formado por orden de Dios. En otra versión dice por palabra de Dios, y claro que lo es, por orden o palabra de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. El autor de Hebreos nos dice que el Dios fuerte y poderoso creó las cosas visibles
partiendo de las invisibles, de cosas que no existen. Mundos, galaxias, todo lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver, sin tener materias primas, nada existía. Solamente habló. La ciencia no está peleada con Dios, ni Dios está peleada con la ciencia, iglesia. La ciencia descubre, estudia y trabaja alta tecnología con algo ya existente. ¿Es eso estar peleado con Dios? Claro que no. Pero la ciencia no puede inventar ni crear nada de la nada, desde cero. Simplemente descubre lo que ya existe. Simplemente estudia lo que ya existe. ¿Y por qué existe? Porque fue creado por Dios, Elohim, el Creador. Y ese es el Dios que tú y yo servimos. En el 97, el telescopio Hubble alzó el vuelo para permitirnos contemplar lugares que nunca antes habíamos conocido ni visto, pero existen. Se descubrieron un impresionante número de otras galaxias aparte de la nuestra. Bueno, el planeta Tierra, iglesia, es una parte de la... ¿Alguien sabe cómo se llama nuestra galaxia? Vía Láctea. En inglés, Milky Way. Pero no es un chocolate. Sí, también. Pero así se llama. En inglés, Milky Way, y en español, Vía Láctea. Bueno, nuestro mundo es una pequeña parte de... Ya no estoy pensando en chocolate. Ya todos. Ok, regresamos a la galaxia, a la Vía Láctea. Voy a comer una Vía Láctea. Ok, nuestro mundo es una pequeña parte de esa Vía Láctea. Bueno, gracias a ese telescopio, en el 97, los científicos informan que cada una de esas galaxias, cada galaxia tiene, que existen 100,000 y 200,000 millones de galaxias. O sea, nuestra galaxia es la Vía Láctea. Existen entre 100,000 y 200,000 millones de galaxias. Imagínate lo que hay en cada galaxia. En expansión. Y alrededor de 100 millones de estrellas en cada galaxia. Y lo único que tuvo que hacer Dios fue decir algo nada más. Fue hablar. Entonces, imagínate lo que Dios piensa cuando tú y yo dudamos de su poder. Imagínate lo que Dios piensa cuando tú y yo dudamos de su poder. Por ejemplo, Abraham y Sara. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Que ya estaban ancianos, no podían tener hijos. Y Dios les dijo, tendrás un hijo. Y Sara, y Dios le contestó, ¿acaso hay algo imposible para Dios? O sea, mira el Dios que estamos tratando de estudiar o de conocer a través de sus nombres. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Crees que crear un bebé en la matriz de una anciana es algo imposible para Dios? De forma parecida tenemos a la Virgen María, cuando ella misma se pregunta y le pregunta al ángel, ¿cómo podré yo tener un hijo siendo virgen? Y el ángel le dice,
No hay nada imposible para Dios. No te preocupes. No te preocupes. Creo que Dios hallará la manera de cómo hacerlo. Iglesia, ¿puedes meditar en esto? ¿Puedes meditar en la grandeza, en el poder, en la supremacía de quien Dios es, Elohim, el creador, el que crea de la nada? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes darte una idea? Que ese es el Dios al que tú oras, al que oramos. Por eso es que a veces cantamos cantos como, o decimos, Dios abrirá puertas donde no las hay. ¿Qué son puertas para Dios? ¿Qué es tu cuerpo, tu problema para Dios cuando de Él salió todo? Y no nada más eso, iglesia. O sea, si seguimos abundando en esto, Dios a su creación se aseguró de que se fuera reproduciendo, multiplicando, o que siempre existiera tal creación, porque puso en las plantas la semilla para que pudiera continuar, puso en los animales la capacidad de reproducirse para que continuaran su raza, sus razas. Puso en el hombre y en la mujer la capacidad de reproducirse y de continuar con lo que Él dijo. Y Él dijo, por eso en el número 7 de la creación dice, Dios descansó. No descansó porque estuviera cansado, sino porque ya había terminado. Un día de reposo. Terminé, todo está terminado. ¿Por qué? Pero espérate, ¿y si se acaban los animales? Ya me encargué de eso. Pero, ¿y las plantas? Ya me encargué de eso. Dios es tan, wow. Y no sé si lo tengas ya ahí listo, Jimena, la canción. Sí, gracias. Hay una canción que ya conocemos, pero que pareciera que resume todo este mensaje. Y quisiera que la escucháramos, y se va a proyectar ahí la letra. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán.
yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si aún me queda mucho que expresar, un millón de veces volveré a cantar. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Viviste para amarnos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.